Hola, pues bueno, aquí estoy hoy con Guadalupe Cuevas, que nos va a hablar de quién es ella y qué cosas está realizando actualmente, que yo creo que nos puede ser bastante interesante. Entonces, si te parece, Guadalupe, comenzamos. Vale. Cuéntanos un poco tu trayectoria profesional, qué has hecho en estos años y luego ya nos cuentas ahora mismo en el presente a qué te dedicas, en qué estás enfocando. Vale, muy bien. Pues nada, estoy encantada de estar aquí contigo, que me encantas. Hace ya unos 30 años, ya no me acuerdo bien, ¿no? Exactamente, ¿no? Que comencé en este camino, ¿no? Y bueno, pues siempre lo digo en cada entrevista y tal, yo no me acerqué a la diosa de pequeñita, nunca oí hablar de la diosa ni nada de esto, ¿no? Pero un buen día apareció a través de un libro y fue como mi llamada que llevaba buscando tantos años, ¿no? Y es como que me dio un vuelco el corazón y dije, ay, he llegado a casa. Esa es mi historia desde que entré en lo que yo llamo la diosa. ¿Qué significa para mí la diosa? Por ejemplo, pues es el despertar de la energía femenina, da igual que sea para hombres que para mujeres, es lo femenino en la tierra. Ahora mismo ya hay muchísimos grupos, estamos muchos grupos de mujeres ya trabajando con este despertar, ¿no? y con esta cualidad que de alguna forma pues estaba como metida en las profundidades incluso de nuestro cuerpo, ¿no? Y bueno, pues a lo largo de estos años pues he hecho múltiples cosas porque mi vida es muy creativa, ¿no? Es muy creativa y entonces me gusta experimentarlo todo y ese es mi viaje, o sea, experimentar para compartirlo. Casi nunca comparto algo que no haya pasado por mí. O sea, esa es mi cualidad para la enseñanza, para las relaciones y para todo, pues porque son muy intimista y entonces mirando hacia adentro y el conocimiento de mí misma pero no solo el conocimiento intelectual, sino la percepción de mí misma, las sensaciones, pues mi mente sobre todo se ha ido transformando a través del tiempo, ¿no? Y luego si quieres hablamos un poco pues de los mitos y las cosas en las que ahora estoy, que llevo mucho tiempo, pero como que ahora estoy profundizando muchísimo más, ¿no? Porque pasar de la mente que tenemos habitualmente racional a la mente mágica, ese es mi viaje, ¿no? Ese es el viaje profundo de mi vida, ¿no? Y con el que quiero vivir compartiéndolo, ¿no? Y así es lo que llevo haciendo. Entonces, claro, de cuando empecé hace 30 años, ahora pues ha sido todo un proceso, ¿no? Y entonces ahora puede parecer que hago cosas diferentes, pero son la misma vista desde todos los ángulos, porque, bueno, pues es abrir las puertas a lo que yo llamo al otro mundo, y en este caso de las mujeres al mundo de la luna, al mundo de las emociones y de todo eso que sentimos, y dejar que nos hable, ¿eh? Dejar que, en este caso, a mí que me hable, que me dé inspiración, ¿eh? Yo nunca hablo de canalización, siempre hablo de inspiración. La inspiración es algo como que pasa por tus profundidades, por tus instintos, pero también por tu corazón, ¿vale? Y entonces, bueno, pues desde la inspiración, en el mundo de las metáforas, pues pues se pueden resolver muchas cosas en este tiempo. Y creo que ahora con lo que estamos viviendo, mucho más que nunca. Entonces, bueno, pues ahí empecé y aquí sigo y no sé, pregúntame algo más concreto que te diga. Claro, sí, bueno, claro, yo también, que eres mi maestra desde hace años, una de las cosas que aprecié desde el principio es eso que cuentas, que todo lo que nos estabas enseñando era algo que tú ya habías vivido y no era solamente una teoría que estaba en la mente, entonces eso ya me daba a mí una autenticidad y también la posibilidad que siempre nos has dado de que nosotras hagamos lo mismo, que no nos lo creamos, sino que lo vivamos dentro de nosotras y desde ahí tuviéramos nuestro propio criterio, que yo creo que es algo importante que a veces los gurús y todas estas, ¿no?, nuevas alternativas que se nos da a lo espiritual, es como que te dicen unas cosas muy concretas que tienes que hacer y no te dan esa opción de que tú misma te inspires, ¿no? Que para mí eso ha sido importante, el que nos hayas transmitido esto. Y luego quería también que nos contaras en qué
fuentes te basas no solo de teorías, sino también de prácticas, no sé, tipo naturaleza o qué cosas son las que a ti te están sirviendo para nutrirte? Ya. Pues efectivamente, como tú dices, mi gran maestra es la naturaleza, ¿no? Y entonces desde ahí todo el mundo puede conectar con la misma sabiduría que yo. Ya como tú muy bien has dicho, pues cuando alguien viene a mis trabajos, a mis cursos y tal, más que ser líder, que es que no valgo ni me gusta ni nada, siempre digo que soy caldero. O sea, que soy caldero para mí simboliza abrirme, recoger lo que hay y darle una dirección, ¿no? O inspirarme en lo que cada grupo es diferente, ¿eh? Cada grupo es diferente y entonces pues cada grupo despierta en mí una inspiración y desde ese recoger la energía como un caldero hace, transformarla y dirigirla, que no lo hago con una intención, sino que ya ocurre por sí mismo, por mi naturaleza, ¿no? Entonces, a ver, que se me ha ido la pregunta. Sí, un poco por situarnos Sí. en los ciclos de la naturaleza, Sí, cómo sí. tú los estás viviendo, cómo los incorporas a tu trabajo. Claro. Bueno, pues, a ver, yo tengo mis fuentes como todo el mundo, no quiere decir que no lea, pues leo como todo el mundo, me puedo leer un libro 10 veces, eso sí, no soy de leer muchos libros, pero sí de leer uno y entrar y profundizar hasta que se hace mío, ¿no? Entonces, bueno, pues tengo mis libros y también mi información, como ahora mismo está abierta para todo el mundo, de los ciclos de la naturaleza, de la rueda del año, que las culturas antiguas tenían. Claro, o sea, para meterte en la conexión con lo femenino, con la tierra, con la diosa antigua, pues tienes que ir a las culturas antiguas. ¿Vale? Y además antiquísima, porque ya hay una parte ya del último del neolítico y de la edad de bronce y tal, pues que ya muchísimas de las ideas que hay pues se asemejan mucho a las de este tiempo, aunque todavía sigan siendo rituales de la diosa, ¿no? Pero la parte primaria del neolítico, la prehistoria, los trabajos chamánicos ancestrales, pues ahí tienen mucho de la diosa en cuanto a que no, aunque no es algo creado por la mente. Entonces, en acercarte a la diosa desde la mente no puedes llegar, ¿no? Solo puedes llegar a través de la naturaleza. Y claro, pues la rueda del año, por ejemplo, pues es para ir viajando durante todo el año con los ciclos de la misma naturaleza y ver lo que va pasando. Porque como partes de la naturaleza, igual que pasa afuera, pasa dentro. Entonces la naturaleza en sí misma tiene sus propias leyes, que son nuestras leyes, aunque no lo crea, aunque el ser humano se crea que está por encima de eso, ¿no? Entonces la naturaleza tiene sus leyes en las que crece y en las que mengua y en las que muere. Entonces, bueno, pues la inmortalidad, la naturaleza es inmortal viviendo ciclos. Así somos nosotros, inmortales pero viviendo ciclos. Y en los ciclos pues tienes tu tiempo para nacer y para morir, ¿no? Entonces ahora precisamente estamos en el tiempo de la muerte. Vale, estamos en el tiempo de la muerte y de ahora hasta Navidad, hasta Yule, pues estamos en un tiempo que más estamos en el otro mundo que en este, por eso es el tiempo de los ancestros y todo eso, ¿no? Entonces la rueda pues va viajando con el sol, ¿vale? Los ciclos del sol, de la luna y de la tierra. Y en cada ciclo del sol pues la energía va creciendo o va menguando. Entonces, pues para nosotros, para las personas que seguimos la rueda antigua de la Tierra, la rueda chamánica y de la Tierra y de la Luna, pues el año empieza ahora, ha empezado ahora, en el día 1 de noviembre, ¿no? Ha empezado ahora y es el tiempo en que todo está en la oscuridad, como las semillas que están debajo de la tierra en lo más profundo y lo más oscuro, y que están en reposo para que cuando el sol empiece llegue el invierno y el sol empiece a crecer, pues las semillas serán llamadas a la vida por el sol y aflorarán desde las profundidades de la tierra, ¿no? Y ya irán creciendo en primavera, en Beltane, porque son 8 celebraciones, ¿vale? Irán creciendo como viajando por la rueda hasta que llegue su momento otra vez de convertirse en frutos, de morir, que es el otoño,
y de entrar otra vez como semillas en la tierra, ¿no? Entonces, en realidad es como si fuéramos una semilla de la vida, ¿vale? Pero los seres humanos, los animales, las plantas, hasta las piedras, aunque lleven sus ciclos mucho más grandes, ¿no? Somos semillas que vienen a la vida pues a vivir su ciclo de vida, muerte y renacimiento. Esto en el Neolítico, que era el tiempo que empezó a descubrir la agricultura y todo, es cuando nacen estos ritos, ¿no? O sea, basándose en la observación de la semilla, ¿no? Y entonces la rueda, desde entonces, pues se iba respetando, honrando a los dioses, como el sol, como la luna, como la noche, como el día, o sea, pues todo eso son fuerzas chamánicas, ancestrales y arquetípicas que se les llamaba dioses. Y entonces todos participaban en este ciclo. Sí, yo creo que bueno, que lo has explicado súper bien y que para alguien que no lo conozca, pues que le puede dar ideas. Pero a lo mejor también nos podemos preguntar, bueno, pero ¿y eso cómo lo aterrizamos? ¿Qué tipo de prácticas? Cuéntanos alguna o así por encima, aunque sea. ¿Cómo puedes practicar eso? ¿Con respiraciones, con movimientos? ¿Cómo? Ajá. Bueno, eso primero es dándote cuenta, comprendiendo que tú eres un ciclo. O sea, que tú eres un ciclo y que vas a experimentar. No necesariamente a veces el ciclo interno está en relación con el ciclo externo, ¿no? Pero tú interiormente y yo y toda la vida es un ciclo. Entonces, que vas a experimentar momentos de subida o de alegría o de expansión o de todo eso, ¿no? Eso que nos gusta tanto, o de luz, pero que también irremediablemente vas a experimentar momentos de oscuridad, ¿vale? De estar hacia adentro, de experimentar la tristeza, de experimentar la propia muerte cuando tienes un dolor de una separación o de cualquier cosa que te pasa, pues primero, como práctica, sería comprender esto, o sea, es lo básico, o sea, comprender esto de que incluso cuando estás muriendo no puedes luchar por estar plena, sino muérete. Y cuando estás renaciendo, pues disfrútalo e impúlsate a la vida y a vivir y todo eso, ¿no? Entonces la escucha interna es la principal práctica desde siempre. Independientemente de lo que ocurra afuera, en estos tiempos difíciles que vivimos, uno tiene que estar según su brújula interna, ¿vale? Y darse cuenta también, que esto es muy importante, que no te puedes quedar por temor enganchado a una emoción. Esto parece contradictorio a lo que digo, no, si vamos fluyendo con nuestro interior, todo irá bien. Pero cuando influencias externas se meten en nuestra rueda, pues ¿qué puede pasar? Que por un miedo impuesto desde fuera o por cualquier cosa de esas, nos quedamos en una situación mucho más tiempo de lo necesario y no renacemos, ¿vale? Entonces son las dos partes. Primero, aprender a fluir con la rueda, con tu rueda interna. Y después aprender qué cosas vienen de fuera que alteran tu rueda, ¿vale? Eso es sabiduría y es complicado. Pero, independientemente de eso, pues algo más práctico, pues por ejemplo, la respiración. La respiración es bueno, primero es el darse cuenta, como digo, pero luego la respiración ya es el primer camino y el básico, ¿no? O sea, bueno, pues ahí yo sí que me he basado siempre en el Tao. O sea, el Tao es mi camino más antiguo, ¿no? O sea, el Tao, sobre todo el Tao igual, te digo, ancestral, porque el Tao tiene una rama que es femenina, de la reina madre del oeste, que vivía en unas montañas con las mujeres inmortales, que eran como aves que levantaban el vuelo, y solo se conoce lo de los inmortales, ¿no? Pero las mujeres tenían su propio viaje con su sexualidad, con su energía vital y un viaje diferente. Otras partes era igual que el de los hombres, pero diferente, ¿no? Entonces yo me he dedicado también mucho tiempo, dentro de lo poco escrito que hay, como había poco escrito, he tenido que practicar muchísimo conmigo misma como para descubrir las leyes de la energía femenina, ¿no? Entonces la respiración,
a determinadas prácticas súper sencillas del Tao, o de la medicina tradicional china, del mundo emocional, que lo trabajan muy bien la medicina también, o la cultura china, ¿no? O la cultura taoísta, ¿no? Entonces, bueno, pues durante muchos años he tenido que dedicarme a mí misma a ver cómo me resolvía mis propias historias, porque el exterior no me daba respuestas, ¿no? Y ahí, pues sí, trabajo igual en los círculos que individualmente, pues con las prácticas, ¿vale? Las de los antiguos, pero también las adaptadas por mí en este momento o en estos tiempos, con mi experiencia, unidas a la respiración, determinados movimientos muy sencillos, pues a ver, que Qigong ya muchísima gente lo conoce, pero para quien no lo conozca, Qigong, Tai Chi, y que esos movimientos tan lentos que ahora la ciencia está descubriendo, bueno, pues cómo afectan al cerebro, cómo te afectan a nuestro mundo emocional, cómo traen la paz. O sea, estamos muy acostumbrados al movimiento de gimnasio, ¿vale? Todo intenso, todo, que no digo que no sea necesario en un determinado momento para ponernos fuertes físicamente, pero luego la fuerza interior se desarrolla con todo lo contrario, o sea, con movimientos lentos, con respiración profunda, bueno, pues con atención consciente en el cuerpo, con todas esas cosas claro, bueno, sí, que se conectan más con lo femenino. Con lo femenino, ¿no? Claro, claro. Eso en cuanto a lo físico y práctico, ¿no? Ejercicios y tal. Luego en cuanto a la otra parte que hemos hablado antes de la parte interna de la naturaleza y están los rituales. O sea, quiero decir que luego en la parte que podríamos llamar más espiritual, pero está mal dicho, o sea, porque pues no es más espiritual el cielo que la tierra, ni que el mundo de abajo, ¿no? O sea, al revés, o sea, todo es igual. Pero bueno, para acercarnos a eso sutil, te voy a poner más lo invisible, ¿no? A eso que no vemos, pues claro, lo podemos hacer desde la energía, que ahí es donde yo hago las prácticas con los calderos, que llamo los 3 calderos, con el Tao y tal, o lo podemos hacer también desde la mente mágica, que lleva mucho tiempo desarrollarla, pues porque hay que hacer un trabajo de años para despertar la mente mágica y hacer que se ponga a tu favor y no en contra. Y entonces, pues el despertar de la mente mágica, a mí mi gran descubrimiento desde el principio, ¿no? Fue el tema ritual, pero ritual como cosas sencillísimas, de ofrenda a las fuerzas internas de la naturaleza. ¿Vale? Si le llamo dioses parece una religión, ¿no? Pero si tú le llamas los poderes de los árboles, de las piedras, de los animales, del ser humano en el mundo del alma, pues bueno, pues todas esas fuerzas, como más podemos comunicarnos con ella y que son las que mueven nuestras emociones, es a través de los ritos. Y bueno, en los últimos tiempos, pues de los mitos, de las historias que nos contamos y que podemos contar. De esto, si quieres, te... Sí, desarrolla un poco más lo de los mitos. ¿Cómo lo introduces en tus prácticas? Es que es como he dicho al principio, empecé con algo y ese algo me va llevando a diferentes partes, ¿no? Y entonces el mundo mítico o el mundo arquetípico o la psicología arquetípica, ¿no? O sea, hay todo un mundo ahí que te enseña que estamos viviendo una historia y que cada uno vive su propia historia. Y no es una historia lineal, racional, sino que es una historia que está llena de metáforas y de aspectos invisibles, de señales invisibles y que, aunque parece que no tiene que ver nada con nosotros, es la que nos está influyendo en todas las decisiones que tomamos, en las emociones que tenemos, en los caminos que elegimos, en todo eso. Y entonces, bueno, pues hoy hemos perdido la conexión con los mitos, pero los mitos siempre son historias que se han contado en la antigüedad para guiar al colectivo, ¿vale? Y entonces el colectivo o el ser humano, porque es para el ser humano, para la conciencia humana,
pues estaba menos perdido. O sea, había mitos o ritos como Eleusis, en que eran procesiones enormes una vez al año bueno, en Grecia, ¿no? Y de alguna forma eran solamente para ponerte en contacto con la muerte, ¿vale? Era una muerte ritual, y entonces las personas que iban a Eleusis veían ya la muerte física desde otro lugar. Eso ya lo hemos perdido. ¿Y en qué se ha convertido ahora mismo la muerte? En terror. Vivimos huyendo de la muerte. ¿Cómo huimos? De mil formas, comprándonos 20.000 cosas, escondiéndonos en nuestras casas y sin salir, por si nos pasa algo, por si cogemos alguna cosa que nos impide la vida. Entonces, todo es terror a la muerte en este tiempo. Y no se asocia con que hemos perdido la historia antigua, mítica, en que la muerte era el misterio, era nuestra aliada también, y a la que nos teníamos que entregar con un acto de, pues de absolutamente confianza, sabiendo que era algo bondadoso, que nos llevaría a un lugar de renacimiento, pero no desde el punto de vista religioso de algo que está sino desde el punto de vista íntimo tuyo, ¿no? Entonces, bueno, pues los mitos fueron desapareciendo, y los ritos antiguos, como digo, como he puesto el ejemplo de Eleusis, pero muchos mitos de los dioses griegos que servían para sanar la mente, para sanar el alma, y ya no están, ¿no? Entonces yo me he dedicado, además, insisto, con mi experiencia o por mi naturaleza, ciertamente, porque cada persona tenemos un camino, ¿no? De entrar ahí, porque me llama mucho el otro mundo, y se me abre mucho, y de entrar ahí, de buscar mi propio mito, mi propio viaje, el sentido, y de acompañar a otras personas a que encuentren su propio mito. Muy interesante, sí. Oye, otra cosa que te quería preguntar, explícanos un poco eso de la lectura del camino de las manos, y qué concepto, como todo que lo pasas a través de ti y nada es como Sí. se puede encontrar en otras partes, sino que es muy, muy desde ti, desde todas esas enseñanzas y esa sabiduría que ya aportas de hace muchos años. ¿Cómo estás integrando ese trabajo de las manos? Bueno, pues como he dicho, cuando yo comprendí que yo era una contadora de historias, contadora de historias de mitos, o despertadora de mitos, pues sentí que mi viaje iba ahí, y muchos rituales ya los empecé a enfocar desde ahí, ¿no? Desde despertar la historia, la historia de este tiempo, ¿no? La historia de este tiempo que se une con la historia del tiempo antiguo, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo llevaba muchísimos años, desde hace muchos años, con el conocimiento de las manos y tal, pero incluso de las líneas de las manos, los caminos de las manos y tal, pero nunca me había dedicado a ello, pues porque había algo que no me terminaba de sentir como real, ¿no? Y entonces, bueno, un buen día, hace ya bastante tiempo, a través de un sueño, pues tuve un descubrimiento de que mirara las manos, porque ahí estaban contadas las historias de las personas, ¿no? Y estaban contadas pues como si las manos fueran para cada persona una tierra generosa que la vida le pone ahí, porque están absolutamente conectadas con el cerebro, y de hecho pues el cerebro da un amplio lugar a las manos, o sea, como que son muy importantes para nosotras, ¿no? Para el ser humano, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí empecé a mirar mis manos durante mucho tiempo, ¿no? A descubrir cómo se abrían caminos, cómo se cerraban, qué señales tenían, unido a lo que conocía al principio, pero ya eso ya no me servía, ¿no? Y entonces me tuve que abrir y soltar y dejar que las manos contaran sus historias, ¿no? Entonces, bueno, pues ya después he empezado con las mujeres a hacer lo mismo, ¿no? Y entonces es un viaje para mí